Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Odontología, área básica, curso Anatomía Humana, docente doctora Verónica Mesías, guía número 12, generalidades de los músculos. Los músculos son formaciones anatómicas que gozan de la propiedad de contraerse, es decir, de disminuir su longitud bajo el flujo de una excitación. Podemos clasificar a los músculos en músculos estriados esqueléticos rojos que obedecen al control de la voluntad, los músculos lisos, blancos, que pertenecen al sistema de la vida vegetativa y funcionan fuera del control de la voluntad, el músculo estriado cardíaco, rojo, que funciona fuera del control de la voluntad. Estudiaremos aquí los músculos estriados de contracción. Número, peso, color. No existe un acuerdo en cuanto a su número. Según la opinión de Sappi, existirían 500 músculos estriados en el hombre. El conjunto de estos músculos en un individuo medio y normal corresponde a algo menos de la mitad del peso total de su cuerpo, es decir, aproximadamente 30 kilogramos para un individuo de 70 kilos de peso. De ellos, a los músculos de los miembros les corresponde aproximadamente 7 kilos para el miembro superior y 13 para el inferior. En ciertos atletas, el peso de la masa muscular puede corresponder al 50% del peso del cuerpo. El músculo vivo es de color rojo. Esta coloración denota la existencia de pigmentos y de una gran cantidad de sangre en las fibras musculares. El músculo esquelético simple es el que cubre a los huesos. Se compone de un vientre muscular, donde se encuentran las fibras musculares contráctiles, es la parte carnosa del músculo, y uno o dos tendones, uno de inserción y otro de origen. Los tendones no son más que tejido conectivo denso, cuya función es servir como medio de unión entre el músculo y el hueso. Pueden ser de origen o de inserción. Clasificación de los músculos esqueléticos. Según su situación, se clasifican en el número total de músculos en el cuerpo es mayor que el número total de huesos en el cuerpo. Al estar situados, ocupan un mismo espacio y se sitúan unos sobre otros, es decir, por planos, de la siguiente manera. Músculos superficiales. Los más cercanos a la piel y los más superficiales son aquellos que tienen inserción a la piel y se les denomina cutáneos. Los encuentra a nivel de la cara, músculos de la mímica, de la cabeza y del cuello. Músculos profundos. Están por debajo de la fascia y aponeurosis superficial que constituye su cubierta. La mayoría de estos se inserta sobre el esqueleto, pero existe un pequeño número de músculos profundos anexados a órganos privados del esqueleto, como los músculos motores del ojo, de la lengua, de la faringe y del ano, según la forma que adoptan. Músculos largos. Se los halla sobre todo en los miembros. Los más superficiales son los más largos. Algunos de ellos pueden pasar por dos articulaciones. También, dentro de los músculos profundos se encuentran músculos más cortos, que pasan por una sola articulación, braquial, vasto, intermedio. Músculos anchos. Se caracterizan por ser aplanados. Se localizan en las paredes de las grandes cavidades como el tórax y el abdomen. Se presentan de forma variable, triangular, acintada, plana, curva, etc. Sus bordes son rectilíneos, sin embargo, se los puede observar como irregulares y dentados. Algunos de ellos forman verdaderos tabiques de separación, como el músculo diafragma y el elevador del ano. Músculos cortos. Están en las articulaciones donde los movimientos son un poco extensos, lo que no excluye su fuerza ni su especialización. Por ejemplo, los músculos de la eminencia tenar, en la palma para mover el pulgar. Músculos anulares. Pueden ser de dos tipos, circulares u orbitales, urbilares, con forma circular, se unen dejando entre sí a una abertura elíptica, orbicular de los párpados y orbicular de los labios. Número 2. Músculos esfínteres.
En forma de anillo dispuesto alrededor de un orificio, cierran conductos corporales. Ejemplo, esfínter anal externo. Unipeniformes o unipennados son aquellos músculos cuyas fibras musculares salen del lado del tendón. Estas fibras intentan seguir el sentido longitudinal del tendón de origen, haciéndolo longitudinalmente, y entre las propias fibras paralelamente. Pueden decirse que se asemejan a la forma de media pluma. Bipeniformes o bipenados son aquellos músculos cuyas fibras musculares salen de un tendón central. Estas fibras intentan seguir el sentido longitudinal del tendón central, haciéndolo diagonalmente y entre las propias fibras paralelamente. Puede decirse que se asemejan a la forma de una pluma. Según el número de vientres, se clasifican en: uno, monogástrico, que tiene solo un vientre. Número 2, digástrico, que tiene dos vientres unidos por un tendón intermedio, presentando una vaina que sujeta al tendón. Número 3, poligástrico, más de dos vientres unidos por tendones intermedios. Según el número de inserciones, se clasifican en bíceps, músculos con dos tendones origen y una a inserción. Tríceps, músculo con tres tendones de origen y una inserción. Cuádriceps, músculo con cuatro tendones de origen y una inserción. Según su acción, se clasifican en flexores para la flexión, por ejemplo, bíceps braquial. Extensores para la extensión, ejemplo, tríceps. Abductores para la abducción o separación del plano de referencia deltoides. Aductores para la aducción o acercamiento al plano de referencia. Rotadores para la rotación, en la que veremos dos tipos de movimiento: pronación y supinación. Fijadores o estabilizadores, que mantienen un segmento en una posición, pudiendo usar una tensión muscular hacia una dirección o varias a la vez. Clasificación por su acción en grupo. Hay dos. Número uno. Perdón, hay tres. Agonistas. Ese es el número uno. Son aquellos músculos que siguen la misma dirección o van a ayudar o realizar el mismo movimiento. Número dos. Antagonistas. Son aquellos músculos que se oponen en la acción de un movimiento. Número tres. Sinergistas. Son los que trabajan junto con los agonistas colaborando en el movimiento. Son necesarios para que el movimiento sea efectivo, pero no lo pueden realizar por sí mismos. Realizan un trabajo estático. A su vez pueden ser fijadores o neutralizadores. Los fijadores fijan una articulación. Por ejemplo, hay músculos que fijan la escápula para poder mover el brazo. Y neutralizadores son los que neutralizan alguna acción no deseada para que el movimiento sea lo más correcto posible. Modo de inserción de los músculos. Tendones. Es muy raro que un músculo se inserte directamente por la fibra muscular. Por lo general, lo hace por intermedio de un tendón. Este es de estructura fibrosa y prolonga el músculo hacia su punto de inserción. La forma de los tendones es variable. Unos son cilíndricos, otros aplanados, algunos son muy largos y otros muy cortos. Existen, por último, los que se extienden en amplias membranas. Las características físicas de los tendones son coloración blanquecina, brillante, nacarada. Son resistentes y prácticamente inextensibles. La contracción del músculo puede así actuar sin retardo, sin pérdida de fuerza frente a la palanca impuesta en movimiento. Inserción de origen e inserción terminal. Por lo común se distinguen dos inserciones en un músculo. La inserción de origen es el punto fijo. Origen, entre paréntesis, es la unión más fija del músculo. Permanece estático al tirar
Sirve como una base de acción. La inserción terminal es el punto móvil. Es la unión del músculo al hueso móvil. Es aquel que produce los efectos del movimiento. Durante la contracción muscular, la inserción se acerca al origen para que ocurra el movimiento. Tipos de inserción muscular. Número uno. Las superficies de inserción pueden ser ósea, que significa insertado al hueso; cartilaginosa, que significa insertado en un cartílago; cutánea, que es insertado a la piel; mucosa, que es insertado a la mucosa como labios y lengua; y órganos, fascias y aponeurosis, que es cuando el músculo se inserta en el tejido conectivo de otro músculo. Según el tejido de inserción puede ser carnosa, donde las fibras musculares llegan a la superficie ósea de inserción y se pierden en el perósteo. Son las menos frecuentes. Tendinosos. El músculo se origina por medio de un tendón de origen de forma variable, el cual se inserta directamente en la estructura ósea. Tendinomusculares. Utiliza una porción carnosa y una tendinosa para insertarse. Tendón. Prolongación del tejido conectivo fibroso que rodea y separa las fibras musculares. Color blanco, brillante, nacarado. Resistentes, inextensibles, transmiten la fuerza desarrollada por los músculos. Las fibras tendinosas se agrupan en fascículos y su cohesión se debe al entrelazamiento y a la disposición helicoidal del tejido conjuntivo dispuesto entre ellas. La unión de la fibra muscular y el tendón está asegurada por un conjunto de fibrillas conjuntivas que gradualmente se transforma en fibras tendinosas. La terminación de los tendones, cuando se inserta sobre el esqueleto, está representada por una fusión íntima con el perósteo, anexos de los músculos y de los tendones. Vascularización de los músculos está muy desarrollada a causa de la actividad fisiológica intensa de estos órganos. Arterias. Cada músculo recibe un pedículo vásculo nervioso principal que contiene una o varias arterias propias. La arteria de mayor calibre es la arteria principal, acompañada por dos venas y por el nervio correspondiente. Las arterias restantes que penetran en el músculo son arterias accesorias. En el interior del músculo, las ramificaciones arteriales se disponen en el sentido de las fibras musculares. Se ramifican e intercambian numerosas anastomosis con la red arteriolar precapilar. Se dividen en el interior del músculo en innumerables capilares que rodean las fibras musculares, constituyendo una red de considerable densidad. Vascularización de los tendones. Los tendones no tienen una buena vascularización. Sus fuentes de origen son ramas provenientes de los vasos musculares o bien arteriolas procedentes de la irrigación del perósteo de la vecindad de la inserción, de la vaina conjuntiva peritendinosa o de los vasos que existen en los tejidos vecinos. Fascias. Membrana fibrosa que envuelve a los músculos y los separa de órganos vecinos. Su función es la de contención durante la contracción muscular y separa grupos musculares. Como se visualiza en la imagen, en donde se evacuaron los músculos y se ven los diferentes compartimentos que ocupan, las fascias ejercen resistencias ante la presión que experimentan durante la contracción de los músculos subyacentes y ante la tracción cuando dan inserción a fibras musculares. Esta resistencia aumenta debido a la elasticidad de las fascias. Cuando esta cede por contracción violenta o choque directo, la envoltura muscular desgastada permite el establecimiento de una hernia muscular, es decir, la salida de las fibras musculares contenidas. En los miembros, las fascias adoptan una forma de cilindros huecos o manguitos que rodean las masas musculares en toda su extensión, aislándolas de los planos cutáneos y subcutáneos superficiales. Se insertan en especial sobre las salientes óseas epifisiarias.
Aponeurosis. Hoja plana de tendón. Membranos anexos a músculos anchos o planos se fijan a hueso. Una fascia recibe el nombre de rafe en una fascia recibe el nombre de rafe el entrecruzamiento en la línea media de formaciones faciales laterales, como sucede con los rafes suprayoideos e infrayoideos del cuello. Vainas fibrosas y vainas sinoviales de los tendones. Son formaciones desarrolladas a modo de puente o de túnel entre las superficies óseas sobre las cuales se deslizan los tendones. Su función es contener el tendón, permitiéndole un deslizamiento fácil, o actuar como la polea de reflexión. Las vainas fibrosas están insertadas en el hueso, tienen una existencia propia o adaptan su estructura a las formaciones fibrosas y fascias vecinas. Rodean a uno o varios tendones. Las vainas sinoviales son envolturas cerosas que tapizan el interior de estos túneles osteofibrosos. Favorecen el deslizamiento de los tendones. Cada vaina sinovial está formada por una hoja visceral que reviste y se aplica al tendón, y una hoja parietal que tapiza el interior de la vaina osteofibrosa. Estas dos láminas se continúan una con la otra en los extremos de la vaina, con lo cual forman recesos sinoviales que hacen de la sinovial una cavidad. Bolsas serosas anexas a los músculos. Es frecuente observar entre dos músculos o entre un músculo y un hueso pequeñas bolsas tapizadas por una membrana serosa. Son las bolsas serosas las que favorecen el deslizamiento muscular. Algunos de ellas se comunican con la sinovial de una articulación vecina. Anatomía funcional de los músculos. Los músculos están dotados de dos cualidades: tono y contrariedad. Tono muscular. Un tono en reposo representa un pequeño grado de contracción fisiológica, refleja que recibe el nombre de tono muscular. Este se observa en la conservación de actitudes posturales, como ocurre en la posición de pie en la que actúa el tono de los músculos del tronco y la planta del pie. A causa del tono, los músculos no tienen que compensar un estado de relajación antes de contraerse. Contractibilidad o contracción muscular. En ella se distingue la contracción isométrica o estática, que pone en tensión al músculo sin modificar su longitud, y la contracción isotónica, que acorta el músculo acercando sus inserciones y suscita un movimiento propio para cada músculo. La contracción muscular posee dos cualidades: la fuerza y la velocidad. La fuerza depende de la longitud y del número de las fibras musculares. La velocidad es una condición propia de la fibra muscular. Puede ser aumentada por el entrenamiento. Conducta motora bucal. Musculatura involucrada en cada uno de los movimientos que se lleva a cabo por el complejo articular temporomandibular, que involucra ATM como musculatura masticatoria, supra e infrayoidea. Apertura o descenso de la mandíbula. Activo, digástrico, miloideo, genioideo y el pterigoideo lateral. Temporal y macetero no están activos. En el cierre o elevación lenta, sin contacto cruzal, hay activos, donde está el macetero y pterigoideo medial. Los no activos son el temporal. En el cierre contra resistencia, en activo está el temporal, macetero y pterigoideo interno. En el cierre con intercuspidación máxima, los activos están el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y los músculos de la cara y cuello. En la protrucción o tracción anterior de la mandíbula se encuentra el pterigoideo lateral, que es el principal, el macetero, que es el sinérgico, y pterigoideo medial, que es sinérgico. En la protrusión con descenso mandibular
están los activos, donde se encuentra el temporal, el macetero y pterigoideo medial y lateral. En la retracción, tracción posterior de la mandíbula, se encuentra el músculo temporal, entre paréntesis, fibras posteriores y medias. Lateralidad, lado de trabajo. Contracción de las fibras posteriores del músculo temporal. Lateralidad, lado del balance. Contracción del músculo temporal, fibras anteriores, macetero, haz superficial, pterigoideo lateral y medial. En la masticación están los cortes por incisivos, donde se encuentra el macetero y pterigoideo medial, el molido por premolares y molares, donde se encuentra el temporal y su contracción alternativa de los pterigoideos, y la comprensión alimento-paladar, donde se encuentran los músculos linguales y miloioideo, el retorno del alimento del vestíbulo a boca y músculo buccinador. Fin del video.